Este disque era un hombre que se llamaba Peralta. Vivía en un pajarete muy grande y muy viejo, en el propio Camino Real y afuera de un pueblo donde vivía el rey. No era casado y vivía con una hermana soltera, algo viejona y muy aburrida. No había en el pueblo quien no conociera a Peralta por sus muchas caridades. Él lavaba los llaguientos, él asistía a los enfermos, él enterraba a los muertos, se quitaba el pan de la boca y los trapitos del cuerpo para dárselo a los pobres, y por eso era que estaban en la purinopia. Y a la hermana se la llevaba el diablo con los llaguientos y lisiados que Peralta mantenía en la casa. ¿Qué te ganas, hombre de Dios, con trabajar como un macho? Si todo lo que conseguís lo gastás hartando y vistiendo a tanto perezoso y holgazán. Casate, hombre. Casate para que tengas hijos a quien mantener. Calle la boca, hermanita, y no diga disparates. Yo no necesito hijos, ni mujer, ni nadie, porque tengo mi prójimo a quien servir. Mi familia son mis prójimos. Alguien escribió: en la vida de Tomás Carrasquilla nada hay de hazañoso ni de guerrero heroísmo, ni asunto alguno tormentosamente pasional. Ni siquiera una aventura corrida en tierras extrañas puede dar un toque en la monotonía de su curso. Pero se sabe que leer, escribir y dialogar fueron las tres cosas a las cuales dedicó la esencia de su existencia. Tomás Carrasquilla nació el 17 de enero de 1858, como dice en su autobiografía, sin que hubiera anunciado el grande acontecimiento ningún signo misterioso, ni en el cielo ni en la tierra. Fue ello en Santo Domingo, una población encaramada en unos riscos de Antioquia. Allí pasó los primeros años de su vida, cerca de su madre, doña Esilda Naranjo Moreno, quien quedaba a cargo de los hijos en las largas ausencias del padre, Rafael Carrasquilla y Sasa, ingeniero de minas, puentes y trazados. Su hermano Mauricio murió a la edad de 2 meses. Su hermana Isabel, 4 años menor, fue su gran compañía en una entrañable relación que perduró hasta el fin de sus días. Sobre sus padres, Carrasquilla escribió: como querían que fuera doctor y lumbrera, me pusieron desde chico hasta grande en cuanto colegio hubo por esas cordilleras. Pobres viejos. Siendo un joven, estudió en el Colegio del Estado de Medellín, como se le llamaba al preparatorio de la Universidad de Antioquia. El informe escolar tiene una nota manuscrita que dice que la lectura de novelas perjudicó mucho a este alumno. En gramática castellana es muy regular y en composición en castellano está muy atrasado. Por su parte, Carrasquilla dice: parece que esos mis primeros pasos en la carrera de la sabiduría me imprimieron carácter desde entonces, porque en ninguna parte aprendí nada. Más tarde empezó a estudiar Derecho en la Universidad de Antioquia, pero no concluyó la carrera. Regresó a Santo Domingo, donde fue concejal. Ya por esa época era notoria su vocación literaria. He leído de cuanto hay bueno y malo, sagrado y profano, lícito y prohibido, sin método, sin plan ni objetivos determinados, por puro pasatiempo. Tuvo en 1876 una sastrería que le obligaba a viajar a Medellín en busca de los materiales para su oficio. Por ese entonces existía en Medellín un círculo de intelectuales llamado el Casino Literario. El maestro cuenta cómo llegó a ser parte de este grupo. Cualquier día me dio por escribir sin intención de publicar, y ahí emborronaba mis cuartillas. A nadie le contaba de mis escribanías, ni siquiera a mi familia. Pero como la gente todo lo husmea y el diablo todo lo añasca,
el día menos pensado, recibí una nota por la cual se me nombraba miembro de un centro literario que dirigía en Medellín Carlos R. Restrepo en persona. Como requisito para ser parte del grupo, Tomás Carrasquilla escribió el cuento Simón el Mago, publicado en 1888 con el seudónimo Carlos Malaquita, anagrama de su propio nombre. Doctor, mira el cucarroncito que me encontró hoy allá en el solar. Mira. Muéstralo a ver. Míralo aquí. Sí, bonito, sí, mijo, bonito, pero no, tápelo, porque se le huela. Lo voy a amarrar con una piquica de una patica. Lo voy a amarrar. ¿De un hilito la patica? De un hilito la patica no la puede amarrar, mijito, porque ese animalito no llora, no grita. Usted no sabe cuando él tenga una hinchazón en la patica se le infla y se pone hinchado y se le puede morir. No, pues que yo llego ya, por la mañana lo amarro y cuando ya lo vaya a meter aquí, ya ahí mismo yo lo suelto. Si lo suelta en el cajoncito que esté caminando para ir para acá, sí. Pero si los deja amarrados se le puede perder, ¿sí? Voy a traer la aretita. Para que se coma helado. Ah, sí, te voy a guardar mi caído. Una noche, en el seno del casino literario, se desató una discusión sobre si había o no había en Antioquia materia novelable. Se decidió que el presidente del grupo lo probara, pero Restrepo resolvió encargar a Carrasquilla de esa tarea. Yo obedecí, escribe don Tomás, porque hay gentes que nacen para mandar. Así nació Frutos de mi tierra, publicada en Bogotá en 1896. Si bien en la revista santandereana el autor había publicado el capítulo 10 del libro, al que había dado en ese entonces el título de Solomos y Jamones. De esta novela dice el escritor: el libraco fue leído, comentado y se vendió muy pronto. En verdad que a esa obrilla, por más que haya gustado, le concedo muy poco mérito artístico. De tener alguno será, probablemente, como documento literario, por ser esa la primera novela que se ha escrito en Colombia, tomada directamente del natural, sin idealizar en nada la realidad de la vida. Es una novela llena de fuerza narrativa, llena de frescura, y creo que es la primera novela en la que las clases bajas de nuestro país tienen una posibilidad, sí. Por lo demás, creo que se trata de la primera novela realista que se escribe en Colombia y que habría de generar, es decir, un movimiento importante años después. En cuanto a ese carácter regional, yo tengo la sensación de que le conviene bastante, es decir, que el hecho de que Carrasquilla hubiera sido de algún modo un pueblerino, un hombre que no viajaba, es decir, que solo visitó esporádicamente Bogotá, le confiere como una verdad y unos límites que se convierten, en este caso, en una posibilidad. Es decir, no es la novela de un pueblerino que entiende que en ese pueblo y en esa región suya están como inscritos los grandes temas y los grandes dramas de la humanidad. Yo creo que no solo el pueblo antioqueño, sino el país entero puede reconocerse, inclusive no solo el país, sino América puede reconocerse perfectamente en la novelística de don Tomás. Es decir, los dos personajes de la clase baja, César y Filomena, los dos protagonistas, creo que son lo más vivo y lo más fuerte entre los personajes de la literatura colombiana. No hay el lenguaje idílico, poético de otras novelas, y en cambio hay una verdad, un realismo y una aproximación natural y
no sé, como muy sencilla pero muy fuerte a la vida de esas clases bajas. Creo que existan traducciones de don Tomás Carrasquilla. Se tiene la idea de que los giros, los modismos, el habla popular antioqueña corresponde, es decir, es una modalidad tan propia y una manera tan peculiar de nombrar el mundo que no tendría equivalencia en otras partes. Yo tengo la impresión de que solo ciertos giros y ciertas sutilezas revestirían alguna dificultad, pero que por otro lado el lenguaje de las novelas de Carrasquilla es, tal como lo señaló Seymour Menton y Cejado Bifrauca, es decir, es el más castizo de los escritores de habla española del siglo XIX y uno de los maestros indiscutibles, ¿cierto?, en el manejo de la lengua y en cuanto a sus posibilidades expresivas. Por lo demás, creo que vale la pena señalar que por lo menos en Frutos de mi Tierra hay un trabajo con el diálogo, con la manera como los personajes hablan, que creo que tampoco se había hecho de manera tan importante en la literatura, en nuestra literatura. Es una novela dialogada en la que cada uno de esos diálogos posee una verdad y una realidad que el lector, es decir, hasta el menos avisado, no deja de reconocer. Me parece sintomático el hecho de que de alguna manera Carrasquilla hubiera sido encontrado, entre comillas, por un escritor o por un crítico canadiense. Es decir, eso de alguna manera habla de la poca atención que los colombianos y en particular los antioqueños le atribuían a una obra como la de don Tomás Carrasquilla. Es cierto que por allá en el año 40 Carrasquilla obtuvo el premio José María Vergara y Vergara, pero de todas maneras sus obras han sido o eran en su momento difundidas muy poco, hasta cuando Kurt Levy, un joven canadiense, joven para su época, pues en la época en que lee a Tomás Carrasquilla, entre otras cosas muerto recientemente, lo encuentra y lo da a conocer no al mundo, sino a Antioquia y a Colombia. Mientras estaba en Bogotá, donde permaneció para gestionar el lento proceso de edición de su novela Frutos de mi Tierra, enfermó gravemente el abuelo materno, Bautista Naranjo, con quien había vivido algunos períodos de su infancia. De regreso a Medellín en 1896, escribió con motivo de la muerte del abuelo: la cerrada de la huerfandad fue tan dura que, a pesar de no creerlo todavía, todo lo veo al través del sonambulismo que queda después de aguda enfermedad. Carrasquilla y Rendón tuvieron muchas preocupaciones con la crítica literaria desde los tiempos de la biblioteca del tercer piso. Pero cuando publica Carrasquilla Frutos de mi Tierra, sí se vio pues ya enfrentado a una verdadera oleada de críticas favorables y desfavorables. Y poco más tarde se publica un estudio de una novela de Eduardo Zuleta llamada Tierra Virgen, y mucha gente se fue contra ella, y a ella Carrasquilla arriesgó su primer trabajo crítico llamado Herejías. Y poco más tarde ya se entra desde lleno a escribir sobre el modernismo en unas famosas homilías. El título juguetón, homilía de párroco montañero, medio predicador, pero en el fondo un estudio crítico muy duro acerca de los nuevos movimientos poéticos que veía en el país. Particularmente se refería a Víctor Manuel Londoño, se refería a Mas Grillo, a Carlos Arturo Torres, a Cano, el joven Luis Cano, que todavía estaba en Medellín, cuestionándole la falta de arraigo en nuestras problemáticas, la veleidad de importaciones, de modos de ser y de expresión traídos de Europa. Muy duro, y a esto le respondieron como 20 críticos colombianos, entre ellos Maximiliano Grillo, Abel Farina,
Baldomero Salincano, Saturnino Restrepo, Víctor M. Londoño. Crítica pues hace todo el resto de su vida en un sentido muy personal, muy independiente de criterios. Era un formidable lector, no tenía que citar mucho a pie de página ni andar mostrando cuál era el último libro de moda, sino que tenía una lectura introyectada de muchos años que le permitía tener juicios muy certeros sobre las obras sin sofistiques especial. Yo creo que en ese sentido la obra crítica de don Tomás merece también un reconocimiento, no es una parte menor de su trabajo. En 1897 escribió Herejías, su primer ensayo de crítica literaria. En el mismo año escribió En la diestra de Dios Padre la novela corta Dimitas Arias y Blanca de Salve Regina dice: nada de lo que he publicado fuera de Salve Regina me parece bueno. A raíz de la quiebra del Banco Popular de Medellín, el maestro perdió su dinero, se vio obligado a dejar la buena vida y decidió trasladarse cerca de Sonsón a trabajar en la mina de San Andrés. Allí, desde donde se quejaba de no tener ni siquiera un diccionario en que consultar, escribió la segunda homilía y Entrañas de niño, dedicada a María Jesús Alzate, a quien le escribe: me parece la obrilla que le ofrezco muy mediana y runchita. Regresó a Medellín en 1909, donde reinició su vida bohemia en cantinas, clubes, tertulias para literatos y periodistas, al igual que reuniones domésticas, donde consumía el aguardiente de mi Dios, como usualmente le decía. Grandeza y Guadalupe la Blanca fueron fruto de este ambiente. Lo que encontramos en estas obras fue que la parodia amplifica la crítica que hace don Tomás Carrasquilla, más allá de la burla, más allá de la risa que produce su obra. El humor ligero que muchos han visto en Carrasquilla amplifica la significación corrosiva, crítica, profundamente cuestionadora que hay en la obra de Carrasquilla, de unos valores culturales, de unas mentalidades, de unas ideologías religiosas, sociales, psicológicas, espirituales. Dejamos en la región de Colombia que era Antioquia, en su época y mucho más hacia atrás, como es en el caso de la Marquesa de Yolombó, por ejemplo. Superando un poco los títulos de Carrasquilla, que después de leída así en la perspectiva de la ironía de la parodia, encuentro que los títulos de por sí son bastante irónicos, concentran, atrapan una gran crítica. Podríamos decir que obras como Dimitas Arias son una parodia de la narración bíblica de lo que es el nacimiento, la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, lo cual nos da una perspectiva muy distinta en la lectura de Tomás Carrasquilla. Tomaríamos también como ejemplo en esa dirección Salve Regina de Tomás Carrasquilla, que paradójicamente fue una obra donada para una obra de beneficencia católica, pero que es una obra francamente corrosiva sobre la represión y la contención de la vida sexual de las personas en aquellas décadas de comienzos de siglo y de fines del siglo pasado. En 1914 entró a hacer parte del grupo de colaboradores del periódico El Espectador. Medellín tuvo, y Antioquia tuvo grandes cronistas periodísticos, pues pensá en
Ciro Mendía, en Luis Vidales, en Julio Vives Guerra, en Jesús del Corral, en doña Sofía Ospina, pero lo de Carrasco era muy acatado como lección de un decir breve, de unos cuentos que eran casi crónicas, por la ligereza de estructura, por lo sencillos que eran, pero muy fieles como a lo que interesaba al lector de la época, como evocación del Medellín antiguo, como evocación de las costumbres de la Antioquia que fue. Él no se salía, en cierto modo, de su universo. Al mismo tiempo, eran unos artículos de crítica social muy especiales. Uno se lee, por ejemplo, Vagabundos, una de esas crónicas para los periódicos, y se da cuenta de que Carrasquilla ya va muy lejos del jet set y de esa dureza del jet set antioqueño, tan clasudo, en cierto modo tan separatista. Todavía hoy, ¿no? Y a Carrasquilla eso no le gustaba ya. Por ese entonces, la literatura y las opiniones personales de Tomás Carrasquilla tenían una creciente influencia en la vida intelectual de Medellín. El maestro sostenía relaciones estrechas con los escritores, poetas, pensadores y teatreros de la época. Al mismo tiempo, le huía a los reporteros, de quienes decía que inventaban cosas. En los reportajes que se conservan suele aflorar su desconfianza ante los periodistas y también su reserva, como en este caso. Se ha dicho, maestro, que usted fracasó como autor teatral y que una vez escribió una obra con 7 personajes y le resultaron 7 Tomases. Yo no fracasé en el teatro. Lo que pasa es que en realidad escribí una obra, pero como me resultara demasiado académica, resolví abandonarla. Y al hacerla de nuevo, los 7 personajes resultaron todos hablando en los mismos términos y pensando lo mismo. Nunca escribió una obra teatral, o si lo intentó no fue exitosa. ¿Por qué entonces, si nunca pudo escribir teatro, si nunca se acercó a esa novela, a ese género como escritor, cede a la tentación en sus novelas de ser un dramaturgo? Uno puede perseguir en toda la obra narrativa, especialmente en los cuentos y en las novelas de Carrasquilla, una elección del maestro de Santo Domingo por los elementos teatrales dentro de la novela. ¿Cuáles serían esos elementos? La conjugación de los verbos en tiempo presente simple, eso permanentemente está en la novela como una didascalia más, y aprende a manejar con una maestría este presente simple que casi se convierten en acotaciones. El manejo de los diálogos, que siempre dan la impresión de estar siendo escritos en ese momento, y eso es una de las cosas más importantes que tiene la narrativa de Carrasquilla. Tengo más ganas de volver que un burro ansia de que lo suelten en el seco pastizal veraniego. Descansaré y me curaré en salud. Y se creyeron lo de la mina quiebrapatas. Gozaré de rufa en la paz del Señor y después a la capital, y otra vez a descansar como mula resabiada. No más dormir al escampado, ni en letrinas camufladas de trincheras, ni de folladas de computicas de batallón barato. De una vez por todas me cago en la guerra y en todas sus consecuencias. Como bollo fantasma, que al levantarse rápido no se ve. Esta vez me escondo debajo de la falda de mi rufa y que pague el patrón los diezmos de guerra, que para eso tiene. El caratejo cojitranco no irá más a la guerra. No más batallas, no más soldados pintados de acero, nada más me arrastrarán a esas tasajeras bélicas de carne que se acarroña al resistero, ni espantar moscas, ni criar piojos, ni rascar nigües mientras por encima silban las balas. ¡Dum, dum! No quiero saber más de minas, de ruidos, de cornetas, ni de arcabuces, ni de pistolas, ni de pistolones. De una vez por todas me cago en esta hijo de puta guerra. Carrasquilla es un creador de caracteres, es un creador de situaciones universales, aunque se mantiene evidentemente mucho dentro de su territorio, dentro de su mundo. Pero su mundo no es Antioquia, su mundo es una Antioquia creada por él. Pero entonces decirle al cura y a esas viatas que le dé comida. Está desnutrido.
Acabado y agotado. Desnutrido, acabado y agotado. Mira esta criatura, ve. Eso sí es desnutrido, acabado. No, ese sinvergüenza. Si mi papá supiera que yo andaba en estas. Ay, mijo, no piense en su papá, que esa vida que lleva él es horrible. Los buenos ejemplos son los que tiene uno que seguir. A ver. Me enseñaste que será Danielcito. Ay, qué pecado. Lo tengo cosiendo, que es un primor. Sí, ay, qué belleza. Adiós, adiós, Andresito. Que te vaya bien, hijo. A ese niño tan inteligente, hay que ver cómo se pone a estudiar. Sus cuentos no son unos cuentos descriptivos, son unos cuentos donde siempre hay un conflicto nuclear fundamental, y esa es la manera como él desarrolla ese conflicto. Cito, por ejemplo, un cuento que a mí me gusta mucho, San Antoñito. Es un cuento con un conflicto riquísimo y sorpresivo. Yo reclamo de todas maneras haber sido el primero que lo llevó al teatro, con la diestra de Dios Padre. Cuando tuntún en la puerta, ¿tú abres? ¡Ay, viejito de mi vida! ¡Qué escaramata horrible! Era la muerte que venía por él. Traía la huesamenta muy lavada y la descarretadora encabada en un palo negro muy largo y tan brillante y cortadora que se le enfriaba a uno hasta el cuajo de ver aquello. Traía en la otra mano un manojito de pelos que parecían hebritas de bayeta para probar el filo de la herramienta. Cada rato sacaba un pelo y lo partía en el aire. Vengo por vos. Ah, bueno. Pero me tenés que dar un placito mientras yo me confieso y arreglo el testamento. Con tal que no sea mucho, porque ando de afán. Date por ahí una vueltecita. O si te parece bien, ve. Entretenete aquí viendo el pueblo que tiene muy bonita divisa. Mira que el aguacatillo tan alto, ¡opa! Trépate a él para que lo debeces a tu gusto. La muerte que es muy ágil. Dio un brinco, se trepó en una horqueta del aguacatillo, se echó la descarretadora al hombro y se puso a divisar. ¡Ay! Date descanso, viejita, hasta que a yo me dé la gana. Que ni Cristo con toda su pionada te bajan de esa horqueta. Peralta cerró la puerta y tomó el tole de siempre. Pasaron las semanas, pasaron los meses y pasó un año. Vinieron las viruelas castellanas, vino el sarampión y la tos ferina, vino el dolor de costado y el descenso y la culebrilla y el tabardillo. Nadie se moría. Que aquí decimos que es muy huasca, es universal. A mí me ha pasado, yo he estado con el cuento en el Chocó, donde dice uno es otra cultura, y he estado en Santa Marta, en La Guajira, en el Putumayo, y yo voy a los auditorios más increíbles, en Yondó, en el pueblo que usted cree, y la gente lo disfruta. Y yo particularmente, como le dije, ya llevo casi 500 funciones, me deben faltar 8 o 10, las tengo apuntadas además, porque pretendo hacerlo hasta que mi Dios me quite la vida. Y sabiendo de tanto recargo suyo en confesionario, ¿por qué no les da común? Él le da una mano y ellas, las viejitas, pues que borden o tejan o organicen leñas para el sancocho. Y con la maletica, qué milagros. No, algo se hará con este carcomijo, padre, algo se hará. Pero tanto caminar para buscar tumba, no me creo. Milagros hace de su nombre asteriscos. Paradoja imprudente. Y a un espíritu de oposición que tilda raro en estas épocas. De 1914 hasta 1919 estuvo de nuevo en Bogotá, donde ocupó un puesto público. En sus cartas se queja de su vida en la capital. Cuando supo de la muerte de 2 amigos, le escribió así a su hermana Isabel: yo ya había estado desde octubre con una ansiedad,
un tedio y una cosa negra como nunca la he sentido, ni aún aquí en Bogotá, donde he experimentado el frío y la soledad del corazón. De ahí para acá, aunque he tenido mucha tristeza, estoy menos mal. Sufrir francamente por causa conocida es preferible al tedio. Y yo, aunque con ello te mortifique, he estado comido de ese gusano casi desde que me vine. En 1915, el Liberal Ilustrado publicó el cuento El Rifle, una de sus 2 obras de ambiente bogotano. A esta ciudad se refirió muchas veces en sus cartas. Decididamente, Bogotá es una ciudad muy fea, según mi modo de verla. Es una vieja empirifollada a quien los adornos la empeoran. La piedra real e imitada de los edificios, el apeñuscamiento de sus casas, la poca amplitud en todo, le dan un aire muy deslucido. El sol es aquí un astro enfermo que no alumbra. El aire no vibra, ni las campanas suenan, pero ni las flores perfuman. El color dominante es uno de mugre o polvo, el pantano es negro, y negro el gentío de las calles. Es una ciudad de medio luto, o un entierro en forma de ciudad. Desde su regreso a Medellín en 1919 y hasta 1926, Carrasquilla se dedicó de nuevo a leer, charlar y a escribir La Marquesa de Yolombó. Ya el abuelo, Juan Bautista Naranjo, le pidió específicamente que no fuera a olvidar escribir una novela sobre Bárbara Caballero. Carrasquilla se demoró 30 años más después de la muerte de su abuelo en cumplir la promesa, pero realmente es que fueron por ahí 50 años de llevar la promesa de que iba a hablar de ese Yolombó. Los archivos habían desaparecido. El Yolombó del siglo XIX, de por ahí 1850, es un fantasma de lo que fue ese pueblo a fines del siglo XVIII y durante los tiempos de independencia. Era una de las poblaciones más ricas de toda la región y quizá del país. Una población de una mezcla de españoles, africanos y ya mestizos o nacidos en el país, bastante vital, bastante culta, y Carrasquilla de todo eso tenía como información de primera mano, aunque como te digo los archivos hubieran desaparecido ya. Lo cierto es que esta mujer, hubiera o no existido, queda representada allí como un carácter firme, decidido, con ganas de organización, dotes de organizadora, que desmiente esa idea de que la mujer americana era una pobre esclava y sometida al marido y que no tenía ganas de aprender a escribir y a leer. No, Bárbara Caballero es un espíritu libre, algo sorprendente en fines del siglo XVIII, como te digo. El carácter de ella queda muy bien representado, tanto su monomanía, su idea fija de las Españas y del rey de las Españas y de que quería rendirle pleitesía personalmente a su Fernando VII, su humanidad, su cristianismo, su bondad. Plantea un personaje que se puede comparar con Ana Karenina, se puede comparar con Madame Bovary, o sobre todo con La Regenta, la gran novela española del siglo XIX, que se ha comparado con esas otras europeas. Y así era Marquesa de Yolombó. Es una novela formidable, hay que recomendar su lectura siempre. Como documento del siglo XVIII, de la colonia, en los albores de la independencia, no hay nada comparable. Ya él estaba sentado en su silla, ya no caminaba ni nada. Claro que sí era lo mismo de inteligente y de conversador y todo. Y nosotros siempre le conversábamos y él nos contaba cosas. Porque como yo soy la sobrina abuela, ¿es que se llama eso? Sobrina nieta. Sobrina nieta.
Entonces, yo era la mayor de todos y ya en esa edad que estaba él, fui el que más, lo vi más porque estaba más viejo. Pero ya me tocó muy poquito porque lo que era viéndolo pues ya parado y saliendo de la pieza y todo, ¿no? Ya me tocó en la pieza sentado. Pero nosotros conversamos mucho con él porque conversaba muy sabroso. Él se mantenía sentado pues en una silla. No era silla de ruedas porque le chocaban mucho las sillas de ruedas, sino una silla común y corriente de esas mecedoras pues. Yo era el encargado de arrastrarlo en la silla hasta muy fuerte pues que necesitaba ese arrastre porque una silla pues arrastrarse sobre el piso es fuerte. Y lo llevaba pues a la pieza, él se bajaba de allí para acostarse. Y por la mañana yo le iba a la silla, él se pasaba a la silla, y yo lo sacaba como a una pérgola que había en ese entonces allá en esa finca. Donde él se sentaba, se quedaba ahí, le ponían delante una mesita. Él fumaba mucho. Yo lo conocí porque después de la muerte de mi papá, mi mamá y mi hermano nos fuimos a vivir con ellos. Yo tenía apenas 8 años cuando eso. De manera que yo, de cuando lo conocí, siempre tengo una idea muy vaga de cuando lo conocí. A mí siempre me pareció, como le parecen a todos los niños, una persona muy vieja, muy vieja, y que con nosotros nos regañaba mucho. Uno corría por la casa o gritaba, y él se ofuscaba y nos regañaba. Y había una cosa que le aterraba y eran los silbidos. Él decía, no hagan esos chiflidos tan horribles. De manera que claro que siempre me tocó hasta que yo tenía como 20 años. Pero uno en ese tiempo no se da cuenta de la importancia que puede tener una persona. Y a mí me encantaba de pronto entrar a la pieza de él y oír lo que estaban conversando, porque él siempre tenía alguna visita, siempre, si eran los de la casa o si era alguna persona extraña, él siempre con alguien estaba siempre. Entonces yo de pronto me entraba a la pieza y oía las historias que contaba de la familia, de Santo Domingo y aún de Bogotá. Pero en realidad pues yo una idea así muy concreta de él no la tengo, no la alcanzo a tener. ¿Quién lo visitaba? Lo visitaba pues todo el que escribiera alguna cosa. Todo el que escribiera alguna cosa se la llevaba allá. Y pues yo me acuerdo que Guillermo Valencia, el poeta, pues fue a visitarlo, vino aquí a Medellín, fue a visitarlo. Y me acuerdo que él, contándole a mi abuela la cosa, le decía, ve Isabelita, y el incensario iba, el incensario venía. Contaba cosas que habían sido verdaderas y que él las había, cambiándole los nombres, los había puesto en algunas partes. Sí, por ejemplo, la diestra de Dios Padre, sí. Yo sí me acuerdo que él contó que eso se lo contaba a él una niñera que tenía, una niñera negra que ellos tenían. Y es que yo creo que Simón el Mago también era de las historias que a él le contaban esas personas. Una planchadora que había en mi casa, él conversaba con ella y con mi mamá se la llevó cuando estuvimos en la Estrella, se la llevó para que estuviera al pie de él. Entonces ella le contaba cosas y él le preguntaba y se reía con ella. Mi mamá Isabel, pues la hermana de él, también le gustaba mucho leer y escribir y siempre había escrito sus cositas. A nosotros, por ejemplo, ella estuvo con mi abuelo, estuvieron como casi un año en Europa paseando. Y entonces ella escribió todo su viaje, muy bien escrito y nos lo regaló a todos los nietos. El que tiene como tú abundancia de corazón, tiene que dejarla filtrar, aunque no quiera. Ya entenderás que encerrado en el silencio, vivía siempre contigo, hora por hora,
minuto por minuto, en esa compañía de las almas que se quieren y se comprenden sin necesidad de actos ni de manifestaciones exteriores. Mi relación con Carrasquilla nació porque mi abuelo, Efe Gómez, era muy amigo de Carrasquilla y pues me dio mucha curiosidad leerlo. Cuando lo empecé a leer, pues sentí la misma magia que sentía cuando mi abuelita me leía los cuentos de Grimm en la niñez. Yo leo los libros que me hechizan solamente, y Carrasquilla es uno de ellos. Yo lo he leído muchas veces, la obra completa de él, y siempre encuentro algo nuevo en su lectura. Es muy rica, es una lectura absolutamente deliciosa y riquísima, y produce una magia, un hechizo. Por eso lo leo. Un pariente mío quedó ciego por una de las violencias de nosotros, y yo pensé, yo quisiera que a mí, si yo quedara ciega, alguien me leyera precisamente a Carrasquilla. Y entonces yo quise darle ese regalo a él, y le leí la novela hace tiempos. Se la leí en casete, se la grabé. Fueron por ahí 5 casetes, y duré mucho rato, muchos días grabando. A los muchos años, por ahí a los 10 años, supe que Carrasquilla había dictado esa novela estando ciego Carrasquilla. Se la dictó a sus parientes, a sus hermanas, yo no sé, a mucha gente. La dictó porque no la podía escribir. Me pareció muy curioso. Algo de eso, de la ceguera, algo de lo no visto, pero que se puede decir, me resonó a mí seguramente. Y por eso le leí precisamente esa novela. Entre 1932 y 1935, Carrasquilla, casi ciego, dictó a parientes y amigos su última obra, Hace tiempos, vasto cuadro de recuerdos novelados, singularmente frescos y vivaces, presididos por la figura de Eloy Gamboa, de algún modo la proyección autobiográfica del autor. Hace tiempos recibió en 1936 el Premio Nacional de Literatura José María Vergara y Vergara, galardón que vino a constituirse en el último y definitivo homenaje que recibió en vida Tomás Carrasquilla. Una carta suya a Miguel Moreno Jaramillo da elocuente testimonio de los pormenores y gestación de la obra. Te diré que dizque me van a adjudicar el premio Vergara y Vergara en sesión solemne de la Academia y todo. ¿Quién, sino tú, puede representarme con más propiedad y gallardía? Te encarezco que expreses lo siguiente. Les dirás que, en mi sentir, esa mi novela vale poco como obra de arte, pero que, como esfuerzo de viejo inválido, algo habrá de valer, seguramente. Les contarás que estoy tullido y con muchas dolencias de alma y cuerpo, que dicté esas 1000 páginas cuando estaba completamente ciego, y no en el retiro y recogimiento ni a un secretario aguerrido y enterado, sino a cualquiera de la familia, a la hora que se podía y en medio del bullicio de muchachos y visitas, de portón y pordioseros, de teléfono y radio. Les contarás que, a pesar de tener que dictar hasta la puntuación a viejos y a mozos, a hombres y a mujeres, a cuál de todos más despistado e inconexo, pude escalonar sin mayores confusiones y con alguna hilación esa teoría de 200 personajes dentro de un ambiente de elementos tan dispersos como heterogéneos. Creo que este será el mérito de ese trabajo. En las primeras horas de la mañana del 19 de diciembre de 1940, murió Tomás Carrasquilla a la edad de 82 años, unos días después de la amputación de una de sus piernas. En la década del 50, el canadiense Kurt Levy vino a Colombia con la intención de realizar una investigación para su tesis de doctorado en filosofía. En su libro Vida y obras de Tomás Carrasquilla, dice que su propósito fue estudiar a Tomás Carrasquilla, el hombre, el escritor y el regionalista. Hizo una excelente búsqueda entre los archivos, los familiares y los amigos. Pero si en algún lugar habría de encontrarse a Tomás Carrasquilla, sería en el interior del alma de sus personajes, donde tal vez no hubiéramos sabido llegar solos.
estaban el Padre y el Hijo, y prendido en la punta de arriba estaba el Espíritu Santo, allí abierto y con el piquito de para abajo. De la punta del piquito le salió un vaho de una luz mucho más alumbradora que la del sol, y aquella luz se regaba y se desparpajaba por arriba, por abajo, por los lados y por todos los costados, y todo brillaba, y todo se ponía brilloso con aquella luminaria. El Padre Eterno, que en todas las bullas de Peralta no había hablado palabra, se paró y dijo: escoge el puesto que quieras. Ninguno lo ha ganado tan alto como vos, porque vos sos la humildad, porque vos sos la caridad. Allá abajo fuiste un gusano arrastrado por los suelos. Aquí sos el alma gloriosa que más ha ganado. No te humilles más, que ya estás ensalzado. Y entonaron los coros celestiales el trisagio de Isaías. Y Peralta, quien todavía no había usado la virtud de achiquitarse, se fue a chiquitar, hasta ponerse un peraltica de 3 pulgadas y derechito, con la agilidad que tienen los bienaventurados. De un brinco se montó al mundo que tiene el Padre Eterno en su diestra, se acomodó muy bien y se abrazó con la cruz, y ahí está por toda la eternidad. Botín colorado, perdone lo malo que hubiera estado.